En la madrugada del 15 de junio de 2025, la Ciudad de México descansaba bajo un cielo oscuro, apenas iluminado por las luces lejanas de la urbe. En una oficina sencilla, bañada por el tenue resplandor de una lámpara de escritorio, Omar García Harfuch enfrentaba el momento más decisivo de su carrera. A las 3:40 de la mañana, un paquete anónimo llegó a sus manos, 400 páginas de documentos clasificados que desvelaban una verdad dolorosa sobre el sistema judicial mexicano. No eran rumores ni especulaciones, eran pruebas contundentes de que, durante décadas, el poder judicial había sido infiltrado por intereses oscuros, transformando a quienes debían proteger la justicia en aliados de quienes la vulneraban. Esto no es solo un caso de corrupción, es una traición al pueblo de México, murmuró García Harfuch, mientras sus ojos recorrían las primeras líneas de un expediente que prometía cambiar el destino del país. Los documentos, recopilados pacientemente durante 15 años por un exempleado de la Suprema Corte que ahora había desaparecido en las sombras de la capital, dibujaban un panorama inquietante. No se trataba de fallos aislados, sino de una red meticulosamente organizada que conectaba a jueces, magistrados y hasta ministros con organizaciones que operaban al margen de la ley. Las páginas detallaban nombres, fechas, montos y decisiones judiciales que, una tras otra, habían permitido que miles de responsables de delitos graves regresaran a las calles. Cada sentencia absolutoria, cada amparo, cada expediente alterado tenía un precio, y las cifras eran abrumadoras: millones de pesos canalizados a cuentas en el extranjero, reuniones secretas en lugares exclusivos y acuerdos que garantizaban impunidad a cambio de sumas exorbitantes. No estaban fuera de la ley, ellos moldeaban la ley, susurró García Harfuch, con una mezcla de incredulidad y resolución, mientras leía un diagrama que exponía cómo una red de funcionarios judiciales había protegido actividades ilícitas. Entre los nombres destacaba el de un ministro de la Suprema Corte, acusado de recibir 200 millones de pesos para asegurar que ningún caso relevante enfrentara condenas significativas. Otro documento señalaba a un magistrado federal que, por 50 millones anuales, manipulaba expedientes para fabricar absoluciones mediante argumentos legales artificiosos. Había listas de jueces de distrito que liberaban a cientos de acusados, con tarifas establecidas según la importancia del caso: 50,000 pesos por un operador menor, 200,000 por un intermediario, hasta 2 millones por un líder regional. Las pruebas incluían copias de sentencias, transferencias bancarias y grabaciones de conversaciones que dejaban al descubierto un sistema donde la justicia se negociaba como mercancía. García Harfuch sintió un peso en el corazón al leer sobre un juez que, entre 2015 y 2023, había liberado a 100 acusados a cambio de 60 millones de pesos. Cada liberación era una herida para las familias que buscaban justicia, un golpe a las comunidades que vivían con temor, una grieta en la confianza de un país que se desmoronaba. Lo más inquietante eran las evidencias de encuentros clandestinos entre altos funcionarios judiciales y líderes de organizaciones ilícitas. Fotografías tomadas en yates de lujo, residencias apartadas y hasta en las oficinas de la Suprema Corte, en horarios nocturnos, mostraban a ministros negociando protecciones a cambio de depósitos en cuentas suizas. Una grabación capturaba a un alto funcionario prometiendo impunidad total a cambio de $100 millones, un acuerdo que resultó en la liberación de decenas de acusados en los meses siguientes. Esto no es justicia, es un sistema diseñado para proteger a los responsables, pensó García Harfuch, mientras organizaba los expedientes bajo la luz parpadeante de su lámpara. Los documentos revelaban un sistema judicial paralelo, donde los casos importantes eran asignados exclusivamente a funcionarios dispuestos a interpretar la ley a favor de quienes pagaban. En algunos estados, las tasas de condena eran prácticamente nulas, un espectáculo cuidadosamente orquestado para simular legalidad mientras se aseguraba la libertad de los acusados. Durante 3 días, García Harfuch se aisló en un búnker de máxima seguridad, analizando cada página con la meticulosidad de quien sabe que cada detalle importa. Encontró pruebas de que algunos funcionarios no solo liberaban a acusados, sino que fabricaban evidencias falsas para incriminar a rivales o enemigos de las organizaciones que los financiaban. El sistema judicial se había convertido en una herramienta utilizada para proteger a unos y destruir a otros, todo bajo la fachada de la legalidad.
Había grabaciones de jueces recibiendo instrucciones directas sobre qué casos resolver favorablemente y cuáles usar para aparentar imparcialidad. No estoy revisando incidentes aislados, estoy viendo un sistema construido para fallar a los mexicanos, reflexionó, mientras leía una lista de 3.200 homicidios, 100 desapariciones y 900 secuestros que habían quedado impunes por sentencias compradas. Cada número era una familia que no encontró cierre, una comunidad que vivía con miedo, un país que había perdido la fe en sus instituciones. El 18 de junio de 2025, a las 5 de la mañana, García Harfuch dio la orden que marcaría un nuevo capítulo en la historia de México, Operación Justicia Limpia, todos los equipos, inicien los arrestos simultáneos. Más de 2.000 agentes federales se desplegaron en la Suprema Corte, tribunales federales y juzgados de distrito en todo el país. El objetivo era claro, detener en 12 horas a los funcionarios que habían traicionado la justicia. El primer arresto ocurrió en una elegante residencia en Las Lomas, donde un ministro fue sorprendido mientras desayunaba. «Queda usted detenido por vender la justicia de México», anunció García Harfuch, mientras el funcionario, visiblemente desconcertado, era escoltado hacia un vehículo oficial. Sus decisiones permitieron que miles volvieran a dañar al país. Hoy enfrenta las consecuencias de sus actos. El momento más simbólico tuvo lugar en la Suprema Corte, donde agentes irrumpieron durante una sesión para detener a otro ministro. Las imágenes, transmitidas en vivo por televisión, mostraron al funcionario esposado en su propia sala, un recordatorio de que nadie, sin importar su cargo, estaba por encima de la ley. Sus reuniones en yates de lujo están documentadas, declaró García Harfuch frente a las cámaras. Recibió $100 millones para proteger a quienes lastiman a México. Su tiempo de impunidad ha terminado. En ciudades como Guadalajara, Tijuana y Monterrey, magistrados y jueces fueron arrestados en sus despachos, enfrentando acusaciones respaldadas por pruebas irrefutables, grabaciones, transferencias bancarias, fotografías de encuentros secretos. La reacción de los funcionarios no arrestados fue de pánico. Interceptaciones telefónicas capturaron conversaciones llenas de angustia, con jueces intentando destruir evidencia o coordinar estrategias para escapar. Como obtuvieron esas grabaciones, se escuchaba en una llamada, la voz temblorosa. García Harfuch tiene pruebas que nadie debería tener, decía otra, cargada de desesperación. Pero la operación estaba diseñada con precisión implacable. Una segunda oleada de arrestos alcanzó a 43 jueces de distrito, cuyos tribunales habían funcionado como oficinas de liberación, con tasas de condena inferiores al 2%. En su lugar, García Harfuch instaló jueces especializados, seleccionados tras rigurosos exámenes de integridad y protegidos por sistemas de seguridad para evitar cualquier presión externa. La resistencia no tardó en manifestarse. Abogados ligados a los intereses expuestos intentaron usar a magistrados no identificados para emitir amparos que liberaran a los arrestados. Una magistrada fue detenida mientras redactaba un amparo fraudulento, acusada de recibir $10 millones para sabotear la operación. Su intento de obstruir la justicia confirma su lugar en esta red, declaró García Harfuch, mientras los agentes la escoltaban fuera de su oficina. Las organizaciones, al verse privadas de su protección judicial, recurrieron a amenazas contra los nuevos jueces y sus familias. En las primeras 24 horas, se reportaron 17 intimidaciones, pero García Harfuch había anticipado esta reacción. Los jueces honestos contaban con escoltas permanentes y casas de seguridad. No permitiremos que el miedo vuelva a controlar nuestros tribunales, afirmó en una conferencia de prensa, su voz firme como un ancla en medio de la tormenta. Otro frente de resistencia vino de una campaña mediática que presentaba a los arrestados como víctimas de persecución política. Algunos medios, financiados en las sombras, acusaban a García Harfuch de atacar la independencia judicial. Su respuesta fue contundente, una conferencia donde mostró grabaciones, transferencias bancarias y fotografías que no dejaban lugar a dudas. Estos no son funcionarios perseguidos, son personas que vendieron la justicia de México, dijo, mientras las pantallas exhibían evidencia de reuniones en mansiones y yates. La opinión pública, al ver la verdad al descubierto, comenzó a exigir justicia.
Las familias de víctimas, que durante años habían visto a los responsables de sus tragedias caminar libres, encontraron en esas imágenes una chispa de esperanza que creían perdida. El punto de quiebre llegó cuando un exministro, enfrentado con grabaciones abrumadoras, decidió colaborar con las autoridades. Sus confesiones revelaron detalles que ni los documentos originales habían capturado. La Suprema Corte había funcionado como un centro de coordinación, dividiendo el país en zonas donde diferentes grupos recibían protección a cambio de pagos. Era un sistema diseñado para maximizar la impunidad, explicó el exministro, cuya declaración permitió identificar a más operadores. En 4 días, la red colapsó. Los funcionarios arrestados, enfrentados con pruebas irrefutables, comenzaron a confesar, desmantelando una estructura que había operado durante décadas. 3 meses después, García Harfuch se presentó ante el Congreso de la Unión en un salón lleno de legisladores, juristas internacionales y ciudadanos que habían seguido cada paso de la operación. Hoy puedo decir que hemos recuperado el poder judicial de manos de quienes lo convirtieron en un mercado, comenzó, su voz resonando en el silencio del recinto. Hemos detenido a 4 ministros, 18 magistrados, 43 jueces y más de 200 secretarios judiciales. Pero el verdadero éxito no está en los arrestos, sino en las vidas que salvaremos al devolver la justicia al pueblo. Las cifras eran impresionantes: 300 millones de pesos en sobornos incautados, 5.000 casos bajo revisión, y una tasa de condena por delitos graves que pasó del 5% al 85% en 3 meses. Por primera vez en décadas, los responsables enfrentaban sentencias reales, sin posibilidad de escapar. La presidenta de México aprovechó la limpieza para impulsar reformas estructurales. Una nueva ley obligaba a que las decisiones en casos graves fueran públicas, los funcionarios estuvieran bajo vigilancia constante y cualquier patrón sospechoso desencadenara investigaciones automáticas. Los nuevos jueces, seleccionados por su integridad, procesaron más casos en 3 meses que el sistema anterior en 3 años. Finalmente tenemos tribunales que trabajan para la justicia, no para quienes la compran, dijo una madre cuyo hijo había sido víctima de un crimen ahora castigado con 40 años de prisión. El índice de confianza en el sistema judicial pasó del 12% al 78%, un reflejo de un país que comenzaba a creer en la posibilidad de la justicia. El impacto de la operación trascendió fronteras. La Corte Penal Internacional invitó a García Harfuch a compartir su estrategia como modelo para otros países. México ha demostrado que es posible recuperar un sistema capturado, declaró el fiscal general de la CPI. Revistas internacionales lo nombraron una de las figuras más influyentes del año, destacando cómo su operación estableció un estándar global para combatir la corrupción institucional. En América Latina, países como Colombia y Guatemala pidieron asesoría para replicar el modelo, viendo en México un ejemplo de transformación. 6 meses después, el cambio era visible en cada tribunal. Las familias que habían perdido la esperanza ahora veían juicios justos. Los ciudadanos caminaban con un poco más de confianza, sabiendo que la ley comenzaba a protegerlos. García Harfuch, en un discurso final, reflexionó: hace un año, teníamos un sistema que traicionaba a los mexicanos. Hoy, tenemos tribunales que los defienden. La justicia no es solo un ideal, es una promesa que cumplimos cada día. La ovación que siguió duró más de 10 minutos, un reconocimiento a un hombre que no solo desmanteló una red de corrupción, sino que restauró la dignidad de un país. La Operación Justicia Limpia marcó un nuevo comienzo. México recuperó su sistema judicial, su credibilidad y la esperanza de millones que, por primera vez, sintieron que la ley estaba de su lado. Los tribunales, antes sombras de impunidad, se convirtieron en faros de justicia. Y en cada sentencia justa, en cada familia que encontraba cierre, en cada ciudadano que volvía a confiar, estaba la prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad y la voluntad pueden cambiar un país. Omar García Harfuch no solo expuso una traición, le devolvió a México la posibilidad de soñar con un futuro donde la justicia sea, verdaderamente, para todos.